ejecutivo del Foro Penal. Me encuentro aquí con Gonzalo Imión, director vicepresidente del Foro Penal, y también está nuestra coordinadora del Estado Zulia, Laura Balbuena, del Foro Penal, nuestro coordinador del Estado Aragua, Dimas Rivas, y nuestro coordinador del Estado Lara, Abraham, que se encuentra por acá, Abraham Cantillo. Y nos encontramos también acompañados de algunos de los familiares que quieren pues denunciar la situación de sus familiares pues presos políticos. Particularmente a mi lado derecho está la señora Ana, que es madre de Dylan Canache, menor de 16 años, al día de hoy en el helicoide, detenido político del 13 de enero de este año. Y del lado izquierdo se encuentra el padre, el señor Canache, padre también de Dylan Canache, pues preso, hoy en día detenido, político, en libertad, entre comillas, bajo fianza, pero que no ha salido en libertad del 13 de enero hasta ahora, violándose pues los derechos a los menores, no solo nacionales según nuestra ley nacional, sino también a través de tratados internacionales. Aquí se encuentran también familiares de diversos, particularmente militares presos, que vamos a hablar de este tema recientes. Está la madre de Ángel Julio Heredia Gervasio, que se encuentra por acá, Ángelo, de Ricardo Somacal. También está la madre de Yuleima Teresa Medina Guerrero, sargento del ejército recientemente detenida, familiares de Williams Aguado, de Oscar Millán, y otros grupos de familiares que no sé si me queda alguno pendiente, ¿no? Por eso también estamos acompañados pues de nuestro coordinador del Estado Aragua, Dimas Rivas, quien por cierto lleva una cantidad importante de los militares presos. En principio quiero referirme a lo que hemos denominado siempre el efecto puerta giratoria. Esto es los efectos explicativos cuando nos referimos al número de presos políticos, saber por qué la cifra varía. Al día de hoy el número de presos políticos es 241 presos políticos. Sin embargo, eso no explica la situación, porque el total de presos políticos desde el 2014, por ejemplo, es 1.343 presos políticos. Un número importantísimo, pero no es ni siquiera ese el número más importante, sino el número que implica pues todo lo que es el efecto intimidatorio de la detención política. Es más de 12.000 personas que se encuentran privadas de libertad. Concretamente 12.178 personas han sido detenidas desde enero de 2014. Solo para que tengan una idea, el año pasado hubo 5.517 detenciones políticas, y este año han habido 157 nuevas detenciones políticas, de los cuales 81 de estas personas se encuentran aún detenidas. El efecto puerta giratoria que explicamos siempre es que mientras unos son excarcelados, es decir, sacados de la prisión o de las rejas, otros son encarcelados. Por eso la semana pasada hablamos de 246, hoy hablamos de conformidad con la lista que actualizamos todos los lunes y es certificada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y es enviada también a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y a todos aquellos que lo solicitan formalmente. La lista de la semana pasada era 246, hoy estamos hablando de 241. La semana van variando, porque unas personas son liberadas, repito, excarceladas, y otras son encarceladas. En este sentido, en esta lista de los presos políticos no se incluyen a las detenciones que todavía no han sido formalmente, o las personas detenidas formalmente privados de libertad. Entonces, esta lista todavía le quedan pendientes, por ejemplo, y eso es lo que vamos a hablar hoy, entre otras cosas, de un número importantísimo, que es 30 personas que se encuentran detenidas, sin sumar la lista de presos políticos, que es la estrategia, digamos, del gobierno para que técnicamente no se sume como preso. Son las personas liberadas bajo fianza, pero que al final no son liberadas, sino son 30 personas, entre los cuales al día de hoy hay 5 menores de edad, que eran 7, pero 2 de ellos cumplieron años en el helicoide, que se encuentran en libertad bajo fianza y no han sido todavía liberadas. Fíjense, el caso por decirles, hablando particularmente de los menores, Elianis Rodríguez. Elianis Rodríguez es una menor de edad, detenida ahí en el helicoide, presa, aunque técnicamente no es presa, pero está allí desde el 13 de enero de 2018,
cumpliendo los requisitos de la fianza, obligatoriamente tiene que estar liberada, porque es libertad bajo fianza. Una fianza no puede ser indefinida, no puede ser indeterminada, porque la persona pasa a ser presa y no tiene ni siquiera la oportunidad de defenderse porque no hay audiencia, porque la persona está libre bajo fianza. Bueno, ella está ahí presa desde el 13 de enero. Así está el caso de Simón Andrés también, Betsaida Martínez, y bueno, y el caso de otros total de 5 menores, repito, y 2 mayores de edad, pero que cumplieron años en el helicoide. Y este es el caso de Dylan Arjuna Canache Figuera, cuya madre, Ana, se encuentra acá y cuyo padre se encuentra también con nosotros. Dylan tiene 16 años de edad y se encuentra allí desde el 13 de enero de 2018 también, pues prácticamente preso, aunque técnicamente no es un preso, pero está allí encarcelado. Y así, repito, hay, además de Dylan, 29 personas en esa situación, que diríamos entonces que a lo mejor, si lo tomamos en términos prácticos, ese número de presos políticos debería aumentarse en 30 más. O sea, pues, tendríamos que entonces referirnos a 271 realmente presos, si sumamos a estas personas en libertad bajo fianza. Pero técnicamente, desde el punto de vista internacional, no pueden llamarse presos, porque no están presos, para que más o menos entiendan la gravedad de este asunto. Y se encuentran, han pasado incluso los 45 días, que es el plazo que una persona privada de libertad requiere para que sea posteriormente pues acusada formalmente. Cuando hablamos del efecto puerta giratoria, vuelvo a esto, observamos cómo en la línea roja es las personas que se van encarcelando y la azul son las que se van excarcelando. Y esto es una cuestión rotatoria que básicamente es paralela. Y esas líneas de los gráficos las van a ver básicamente en el mismo orden, ¿no? Ahora bien, el año pasado, hasta abril de 2017, de conformidad con este efecto puerta giratoria, el número de presos políticos promedio mensual era 100, exactamente 100, hasta abril de 2017. Hoy día, el número de presos políticos promedio mensual después de abril de 2017 subió a 200. Es decir, que el número de presos políticos ha venido además incrementándose en cuanto a este efecto de mantener un número no tan alto y no decirle al mundo que en realidad ha habido 12.174 detenciones. Pero incluso ya el número de presos políticos mensual ha venido incrementándose. Tenemos esa situación grave pues de los menores. Estamos llevando a cabo denuncias a nivel sobre todo internacional, porque la situación de los menores es muy grave, una situación bastante grave, que los familiares no lo habían querido denunciar por temor, porque les habían prometido su liberación. Pero además recuerden algo, que ya lo hemos dicho, ni siquiera estos menores han sido podidos ser visitados por sus padres. O sea, la señora Ana no ha podido ver a Dylan desde el momento que fue detenido, no le permiten la visita. Entonces, hablar hoy día de las condiciones de él, decir que están bien, porque el custodio dijo que están bien, no es certero, porque ellos no tienen confirmación de su situación de salud. Obligatoriamente una madre, un representante tiene que estar en la audiencia de presentación de los menores. No solo es que no estuvieron, sino ni se enteraron de la audiencia, les colocaron defensores públicos, ellos no les informaron de la audiencia y no pudieron ver a sus menores luego que fueron detenidos, pero luego Ana les contará detalles al respecto. Vamos a referirnos pues al número de militares recientemente detenidos, que es otra situación importante que ha venido ocurriendo. Hay definitivamente una sistemática persecución contra ciertos factores o personal militar, que hay que preguntar exactamente cuál es el sentido, cuál es el objeto de esta persecución. Pero solo en este año, en 2018, estamos hablando de 20 militares que han sido presos políticos, que se suman a la lista de presos políticos. Y esto no cuenta militares como Rodríguez Torres o Víctor Cruz-Refer, que fueron detenidos recientemente, ¿okay? O sea que a eso, si le suman esos dos, estaríamos hablando de 22. Pero registrados como presos políticos en nuestra lista de presos políticos del año 2018, hay 20 nuevos militares presos, para un total de militares presos al día de hoy de 63. Hay 63 militares al día de hoy presos políticos
y que se suman a la lista de 241. Es decir, un número bastante importante de presos políticos divididos en diferentes cárceles. Una gran cantidad, podría decir la mayoría, está en Ramo Verde. Nosotros tenemos aquí la lista, está a la disposición de ustedes para que tengan la lista de militares presos, del total, incluso desde el 2014, para que tengan unidad. El 2014 hubo 10, 2015 11, 2017 hubo 22 y este año 20, para la sumatoria que les estaba señalando, ¿no? Entonces, tenemos estas situaciones nuevas que el Foro Penal ha venido asumiendo. Estamos llevando, como ustedes bien saben, el Foro Penal lleva más del 80% de los casos de presos políticos en todo el país. Estamos atendiendo, pues como lo hemos hecho siempre, gratuitamente todos estos casos, que ha sido nuestra labor, nuestro compromiso, y pues evidentemente nos preocupa estas nuevas situaciones que han venido ocurriendo. Situaciones además que es otra historia más, de torturas importantes, las denuncias, que no la hacemos públicas hasta no verificarlas concretamente, pero lo que señalan la sistematicidad en la tortura que ha venido ocurriendo en el país, sobre todo torturas que han sufrido personales o presos políticos militares. Les decía que, bueno, que estamos trabajando cada una de estas cosas. Las denuncias se están llevando ya incluso a un nuevo sector en la Organización de Naciones Unidas, que es el Grupo de Desapariciones Forzadas, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, ya que hay varios casos de desapariciones forzadas técnicamente hablando, incluyendo el caso, que hay que llamarlo así, el caso de Juan Pedro Lares, que sigue siendo un caso muy preocupante, que es un caso de desaparición forzada concretamente. Juan Pedro Lares se encuentra supuestamente en el helicoide, pero no ha sido nunca presentado ante un tribunal, ni hay ninguna información oficial y no hay autoridad que haga referencia a eso. Yo hago un llamado a la Defensoría del Pueblo, el fiscal Tarek William Saab, a que ponga atención a todos estos casos, porque evidentemente pues la omisión también hace responsable a aquellos por violaciones a los derechos humanos, ya que se están viendo con sus propios ojos unas violaciones graves a los derechos humanos y son las autoridades responsables de comenzar las investigaciones, de hacer las denuncias, de defender al pueblo, y no lo hacen, pues de alguna forma pareciera que se hacen cómplices de esta situación. Otro tema importante. Civiles presentados ante tribunales militares, 786 personas, de las cuales al día de hoy, y esto es muy significativo porque es casi el 50% de los presos políticos formalmente acreditados por nuestra ONG, 121 personas siguen todavía detenidas. Es decir, 121 civiles están privados de su libertad materialmente, están presos al día de hoy por órdenes de tribunales militares. Además de estas 121 personas, es importante destacar que 11 son mujeres. Tenemos a 11 mujeres, hoy por hoy, mientras nosotros estamos dando esta rueda de prensa, presas por órdenes de tribunales militares, siendo civiles. Es importantísimo entonces que llamemos la atención sobre estos números, porque detrás de cada uno de estos números se esconde una historia. Detrás de cada uno de estos números hay una tragedia personal, hay un gravísimo representante, un gravísimo hecho
un gravísimo ejemplo de lo que es la persecución injusta por motivos políticos. Cada uno de estos números implica a una familia que está detrás de estas personas, como están aquí estos familiares que nos están acompañando el día de hoy, sufriendo lo mismo que están sufriendo sus seres queridos encarcelados. De estos bloques, por cierto, además, es importante recordar que de los 12.178 personas que han sido arrestadas por motivos políticos de 2014 hasta ahora, 459 han sido adolescentes, es decir, han sido menores de edad. Y estas cifras no podemos olvidarlas porque esto nos refleja que la persecución por motivos políticos en Venezuela no discrimina. El día de mañana puede ser cualquiera, independientemente incluso de lo que esté haciendo o independientemente también de cuál ha sido su postura política, si es cercana o no al gobierno. En el momento en el que el gobierno interpreta que una persona es necesario neutralizarla a través de la prisión o de la persecución política por razones que solo interesan al gobierno, esa persona es perseguida independientemente de cuál sea su edad, cuál sea su género, cuál sea su sexo, cuál sea su posición política. Es por eso que desde el Foro Penal estamos refrescando hoy estas cifras, estamos refrescando hoy estos números y lo hacemos además con una finalidad muy clara, que es la de denunciar que desde enero para acá la persecución política es una persecución política focalizada, individualizada, fundamentalmente en personas que o están dentro del mundo militar o son señaladas de estar cercanas o de ser cercanas al mundo militar. La intención de esto es evidente: el gobierno quiere neutralizar cualquier postura crítica, cualquier postura disidente dentro de la Fuerza Armada Nacional, y con ello quiere además apuntalar una narrativa falsa según la cual en nuestro país hay una especie como de movimiento terrorista, de movimiento armado que buscaría en cualquier momento derrocar al poder. Eso es lo que se pretende con estas detenciones. Además, la forma en la que se adelantan estos procesos, completamente violatoria de todas las garantías judiciales, nos demuestra que aquí no interesa la búsqueda de la verdad, que aquí no interesa saber si ciertamente una persona puede estar incurso o no en la comisión de un delito. Aquí lo que interesa es sencillamente apuntalar, sustentar una narrativa del poder, y para eso pues se está de alguna manera focalizando, individualizando la persecución en este momento en el mundo militar, afectando básicamente a militares o a personas que, aún siendo civiles, son señaladas de tener relación con grupos militares. Adolescentes, militares, mujeres, ciudadanos en general, todos podemos ser víctimas eventualmente de un acto de persecución por motivos políticos, y estas cifras que esconden tras de ellas todas estas historias lo demuestran. Eso es un poco lo que queríamos transmitir nosotros al día de hoy. Les voy a dejar entonces en el uso de la palabra a la señora Ana, que es la mamá de Dylan Canache, para que ella hable un poco sobre el caso en particular de su hijo. Su hijo está esperando que se tramite una libertad bajo fianza que le corresponde por ley. De acuerdo a los tratados internacionales, de acuerdo a las leyes venezolanas, a los adolescentes, a los menores de edad, pese a que tienen y están sujetos a un sistema de responsabilidad penal particular, no se les puede privar de la libertad durante el proceso, como no se debería privar de la libertad durante el proceso ningún otro ciudadano. Pero ella que les va a explicar su caso y va a aclarar cualquier duda que puedan tener sobre el caso de su hijo en particular. Recordemos, al día de hoy son 8 los adolescentes que están materialmente privados de libertad en nuestro país, y de estos 8, a 7 les corresponde la libertad, por lo menos la libertad bajo fianza durante el proceso, y eso es lo que estamos esperando nosotros y es lo que estamos reclamando. Y hay unos que cumplieron 18 años, pero ya habían sido recluidos como adolescentes.